a todos, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro y bueno, le damos la palabra a nuestra coordinadora, la compañera Lilian Capone, para darle inicio al encuentro del Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, compañeros gráficos, por el sostén, como siempre, informático. Gracias, Mariana de Satsai, por la grabación, y especialmente gracias al colega Tomás Orduna, infectólogo, jefe de la sección de patología del viajero, ¿no? Enfermedades del viajero, del Caribe, y bueno, todas esas cosas que sabés mucho vos. Y como siempre, bueno, ya es un integrante y asesor del espacio intersindical. Y bueno, Tomás, en realidad, por más que haya pocos casos, entre comillas, esto se va incrementando y queríamos tener la palabra lógica, coherente, seria y autorizada de un colega como vos. Así que todo tuyo, Tomás. Después hacemos las preguntas. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Gracias por estar ustedes ahí y por la confianza en que yo pueda estar aquí compartiendo con ustedes algunos datos, algunas ideas y quizás muchas incertidumbres también hacia el final, porque creo que es algo que hoy todavía tiene la humanidad referente a esta pandemia, que a poco, solamente este fin de semana, va a cumplir 22 larguísimos meses, desde que el 31 de diciembre del 2019, un escuetísimo comunicado que recibimos quienes estamos suscritos a esa red internacional de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, en asociación con otros actores, nos permite recibir en el día a día, casi diría en caliente, noticias de lo que pasa a lo largo y ancho del mundo, de epidemiología de enfermedades humanas, animales y de los animales, dije bien, perdón, y de las plantas. Digamos, uno tiene la posibilidad de saber de todo. Después uno sesga qué es lo que quiere recibir todos los días, y aquí el 31 de diciembre, en el calor del 31, pensando ya en la vinagreta y la ensalada rusa, digamos así, nada, uno haber leído que en China, en un lugar llamado Wuhan, había habido un clúster de una neumonía de origen desconocido, presuntamente viral, que tenía aparentemente origen en un mercado de animales vivos, lo cual siempre esperamos que pueda darnos dolores de cabeza a lo largo de, digamos, la historia de la humanidad, por esto de estar mezclando patógenos animales con humanos. Y la verdad que yo esa noche fui a brindar y a comer mi turrón como si no hubiese leído nada muy preocupante. Nada me hizo pensar que tan prontamente como 3 semanas después, en esa ciudad, se declaraba una cuarentena, la más férrea que ha existido hasta hoy en el mundo, 77 días donde no se movió nada en Wuhan. Fue una cosa muy, muy impresionante, pensando en una ciudad de 19 millones de habitantes y una provincia entera, Hubei, de 50 millones de habitantes. Supera nuestra población total, como todo lo que ocurre en China es así numéricamente brutal, y no pensábamos que solamente 2 meses más tarde, 20 de marzo, íbamos a arrancar nosotros también con una cuarentena, habida cuenta que llevábamos 17 días desde el ingreso del primer paciente conocido y que sabíamos que, digamos, de que comenzó el alerta del 23 de enero, que era cuestión de tiempo. Empezamos ahí a ver cómo pasaban los días rápidamente y, bueno, llegamos a nuestra propia cuarentena aquel 20 de marzo con imágenes de terror que todos los días alimentaban realmente nuestras fantasías más oscuras, porque veíamos básicamente a estos 2 países de los cuales bajamos una parte de los barcos, no todos, digo por las dudas, no confundir esos errores, de Italia y de España, con 2 sistemas de salud en términos generales muy poderosos, y lo que veíamos, yo reconozco que lo que veía ya
lo pensaba en nuestro sistema de salud y era aterrorizante. Por suerte, a pesar de tener que lamentar 116.000 terribles tragedias, 116.000 compatriotas que hoy podrían estar con nosotros de no haber existido la pandemia, creo yo que nosotros pudimos hacer, en términos generales, algo que evitó una tragedia infinitamente mayor. Puede haber errores, seguro, como en todo. Cuando uno hace la revisión, tiene que ver qué hicimos bien y qué cosas no hicimos bien. Yo creo que en términos generales, como resultado general, a pesar que la oposición al gobierno sigue pegándonos a todos los que estuvimos asesorando al gobierno, en fin, sigue habiendo esa disputa netamente política para marcar una gran diferencia con las acciones tomadas desde el gobierno federal, a las cuales yo debo y siempre agradezco que en el plano de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de tinte opositor, obviamente, al federal, que es el gobierno de Rodríguez Larreta, y con un ministro de Salud que yo lo pongo siempre a consideración, es un lujo desde el punto de vista técnico-científico, el doctor Fernán Quirós, acompañó fuertemente todo lo hecho en una situación por momentos, digamos, difícil para acompañar acciones donde dentro de su propio espacio político había un boicot a lo que teníamos que hacer, lo cual pónganse un poquito, ¿no?, en ese lugar. Fue complejo, pero digo, acompañamos con 24 jurisdicciones las políticas de la nación y sobre todo lo que acompañó a las políticas fue la gente, la comunidad, el pueblo. O sea, acá hubo un acompañamiento brutal de la inmensa mayoría de la población. Después tuvimos a estos libertarios, pseudodemócratas, etcétera, que sin duda alentaron a hacer lo contrario, exponiendo a mucha gente, de por sí ellos mismos en esas movilizaciones donde se arrancaban los barbijos con tal de estar como en una verdadera oposición, y con eso generaron un boicot, por lo menos para un porcentaje de quienes después estaban viéndolo por televisión o escuchando, para que no acompañaran, pero mayoritariamente creo que tuvimos un éxito como comunidad organizada, sin dudas. En el mundo tenemos 250 millones de casos registrados. No se sabe con certeza si es un tercio o un cuarto de lo que posiblemente haya sido real. Y cuando hablo de un tercio o de un cuarto, serían de pacientes que tuvieron síntomas, porque sin síntomas podrían ser 8 veces más, 6 veces más. Son todos números porque tenemos esos números, porque tenemos un África donde nadie sabe concretamente muchas cosas, tenemos un Oriente Medio donde hay muchísimas situaciones por las cuales tampoco tenemos certezas de lo que ha ocurrido, tenemos un subcontinente indio con 1.250, 1.300 millones de personas que sabemos también hay mucha dificultad de saber lo que ha pasado, y otros países del sudeste asiático, y dentro de nuestro propio continente. Ustedes vieron lo que pasó con la República del Perú, querida República del Perú, que un día para el otro pasaron de tener 60 y pico mil de tragedias y triplicaron en un mismo día, y dijeron que corrigieron todo, vieron todas las bases de datos, registros civiles y demás, y pasaron en un día de 60.000 a 180.000 tragedias, llegando ya a 200.000 tragedias prácticamente, y aún así, con eso se cree que, por ejemplo, Perú, como lo tiene Ecuador, como lo tiene muy probablemente, en realidad esto se sabe que es así, Brasil, que es un exceso de mortalidad no cuantificado. O sea que no están puestos los datos todavía de las tragedias. Decía que hubo 250 millones y de los cuales los registrados son 5 millones de fallecidos. Y esto también puede ser un tercio, un cuarto, un quinto del total de las muertes. En esa situación, nuestro país ha transitado ya con casos conocidos 5 millones y medio prácticamente y 116.000 tragedias como mencioné. Sabemos que nosotros, por estudios hechos sobre todo por la provincia de Buenos Aires inicialmente, que también ha trabajado de manera denodada, no digo del resto de las jurisdicciones, pero bueno, yo trabajo
en nación, provincia y ciudad, este es el lugar en el que me desenvuelvo, y haber visto de muy cerca a la provincia que condensa el 40% de la población de todo el país, con una extensión brutal de 300.000 kilómetros cuadrados, con 135 municipios. La verdad que la provincia es dentro del país un país, ¿no? Como podría ser La Matanza, que es un país per se, por las dificultades, digamos, de trabajar en un territorio con tanta población y con tantas situaciones socioeconómicas. Y nosotros entonces, digo, se trabajó poderosamente y sabemos desde estudios de provincia que nuestro exceso de mortalidad no cuantificado podría estar en términos de un 5%. O sea, a lo que tenemos, 116.000 casos, tendríamos que poder pensar que quizás le falta un 5% que no entraron en los registros. Bueno, eso a uno lo pone bien, porque dice, no estamos dibujando ninguna cifra, no estamos dibujando las tragedias, sacándonos la mitad o más de las tragedias como para no querer. No, 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 lo que tenemos son realmente las tragedias verdaderas, ¿sí? Que son realmente muchas, 116.000 son muchas, pero algo para... El otro día me atreví a decirlo en público por primera vez, porque esto salió hablando con un grupo de amigos, 3, 4, y alguien dijo, lo que nosotros tenemos como tragedias, como fallecidos, son las tragedias que supimos conseguir. ¿Y qué significa esto que supimos conseguir? El 2% de los casos fallecen, acá, en India o en Estados Unidos. Ese es el promedio. Ese es el promedio. Puede ser peor, recordemos imágenes de Guayaquil al comienzo, por mencionar algo, de Iquitos, de Manaos y de tantos otros lugares, o puede ser mejor, Nueva York, no me olvidaría de Nueva York, ustedes se acuerdan las imágenes de Nueva York, de Roma, de Madrid, bueno. O puede ser mejor, Alemania, ¿sí? Por ejemplo, para poner en la balanza. Ahora, el promedio es 2%. Entonces, hay algo relacionado con nosotros, comunidad, que todo lo que hicimos bien, igual generó 5 millones y pico de casos, y de ellos el 2% lamentablemente iban a fallecer. Entonces, cuando tenemos ese recuerdo de imágenes de grupos, no son multitudes ni de lejos, pero esos grupos libertarios gritando que no había que hacerle caso al gobierno, que la infectadura, que había que arrancarse los barbijos, que conmigo no van a poder, etcétera, etcétera, ese fogoneo se traduce en muertes también. Indudablemente. ¿Por qué? Porque de cada 100 personas que se infectan, 12 iban a morir. Y lo que hacían era fogonear infección y obviamente muerte. Con respecto a las variantes, el otro punto que venimos todos hablando, hemos tenido una suerte muy particular hasta el momento y ojalá esto persista. Si ustedes, y como decíamos estos días, aquello que ahora es muy común, que los archivos no nos mienten sobre nosotros mismos. Si ustedes miran lo que yo decía a fines de junio, principios de julio, estábamos esperando que la tercera ola era inminente. ¿Y por qué? Bueno, traccionada por la variante Delta, que iba a llegar. ¿Y por qué a nosotros no nos iba a ocurrir lo mismo que a Israel o Gran Bretaña o Francia? No veíamos razón para que no ocurriera. Teníamos hace 3 meses muchísimo menos proporción de población vacunada, por lo tanto era cuestión que iba a llegar y mientras tanto remábamos con vacuna, seguir con las medidas no farmacológicas, todo lo del dispo, ¿verdad? Iniciando el barbijo, las manos, distancia, todo, pero veíamos, y iban pasando los días y pasó julio y pasó agosto y pasó septiembre y cada día mejor la curva de vacunados y la curva de descenso, 10 semanas de descenso, 15 de descenso, 18 de descenso, la verdad, maravillados. Y uno empezó a hablar entre, bueno, medio broma y yo, la mano de Dios, Maradona, digamos, algo nos estaba protegiendo porque realmente no se comportaba acá Delta cuando ya sabíamos que teníamos una lenta circulación comunitaria. Pero ahí entonces surge que hicimos cosas bien. Mientras cada vez teníamos
mayor disponibilidad de vacunas, salíamos a vacunar, vinieron el tema después de vacunar a los adolescentes cuando ya teníamos prácticamente oferta libre para todo el mundo, se empezó a hablar del tema de que venía, lo de los niños y demás. Nosotros, mientras tanto, durante 3 o 4 meses, en Ezeiza, hicimos un contralor muy poderoso de toda la gente que entraba. Primero, no entró a mansalva cualquier gente. Otra vez los libertarios, que nosotros no dejábamos regresar al país a las personas, qué sé yo. ¿Saben lo que demandó el operativo Ezeiza? Hecho por nación, por provincia, por Cava, para poder sostener la llegada de todos los días de mucha gente, que no me acuerdo ahora el número, el aceptado por día, si era 1.500, 2.000, no recuerdo ahora. ¿Se acuerdan? Que suena poco, pero hay que testear a todas esas personas, hay que hacer un triage. A todos los positivos hay que aislarlos inmediatamente. Después venía el tema de la genotipificación, sabiendo que probablemente la mayoría va a venir con Delta. Hacer el seguimiento, y así se nos coló el ciudadano que en Córdoba, ¿se acuerdan? No quiso cumplir con las medidas, infectó a decenas de personas. ¿Sí? Decenas, él mismo terminó lamentablemente falleciendo porque es un COVID grave, no estaba vacunado. Pero así todo, Córdoba respondió brutalmente, bloqueó eso y seguimos esperando. Y seguimos esperando, empezamos a aumentar el cupo de personas llegando a Buenos Aires. Y a hoy, Delta, que representa en algunos lugares el 70 o 80%, como en los barrios vulnerados de la ciudad de Buenos Aires, entre 70 y 80% es Delta. O sea, la tenemos circulando a full. Sin embargo, hasta hoy, y quizás continúe, no explotó. No explotó al modelo de lo que hemos visto en otros lugares. Pero ¿qué estamos haciendo? Lo hablábamos un poco recién, ¿no? Al comienzo. Nosotros seguimos sosteniendo fuertemente las medidas de distanciamiento, a pesar de las aperturas de este mes, las aperturas de las canchas, el movimiento de 4 millones y pico de personas, que a uno lo pone muy contento, porque ahí hay producción, hay una posibilidad de mover a todo el aparato económico del país, porque el turismo sabemos que es la industria sin chimeneas, y en eso del turismo que no pudimos tener durante 1 año y medio, lo que ocurrió es que cerraron hoteles, restaurantes, bares, quedó mucha gente desocupada. A mí, ver 4 millones de personas moviéndose ese fin de semana largo me pone súper feliz. Por un lado, hay una cuestión que nos va mostrando que la cosa está mucho mejor desde el punto de vista pandémico, pero por otro, porque ver cómo se abren espacios de trabajo a mí me maravilla, me da realmente es emocionante poder ver que vayamos nuevamente logrando eso. La cuestión que la Delta la tenemos ahí, cuidado, y seguimos insistiendo. Todo lo que se hizo de aperturas y demás tiene protocolos, esos hay que cumplirlos. Y todo lo que hagamos cada uno, con nuestra mascarita, el espacio al aire libre, circulación de corriente aérea en los espacios interiores, el quedarnos en casa en cuanto empiezo con resfrío, porque cuidado, y esta es una alerta claro que tenemos que tener. Hoy, para un vacunado, la sospecha es tener solo un síntoma. Che, me desperté con resfrío. Me voy a testear. Me desperté con resfrío, me voy a testear. Porque como vacunado, es la única expresión que puede tener hoy el COVID. Es eso solo en los vacunados. Por lo tanto, me despierto, estoy congestionado, no soy alérgico. Ahora tenemos plátanos dando vuelta por todos lados, que es una masa de alergenos dando vuelta, pero yo me voy a testear. Tenemos que seguir con esa alerta. Y sobre todo, aparte de testearme, recordar con quién estuve los 2 días anteriores para tirarles el alerta. Che, Cacho, Juan, Pedro, Perico, miren que me desperté con resfrío. Me siento un poco decaído. Tranquilos, me voy a ir a testear y les aviso. Segundo, no tomo contacto con más nadie. Y me testeo. Si después no es, porque ya comenzaron a circular los otros virus, a diferencia de todo lo anterior en el año y medio largo, ahora tenemos otros virus. ¿Sí? Con respecto a vacunas, Lilian, vos que sos la directora, sigo así, termino con el general y vamos a las preguntas. Meta.
Con respecto a vacunas, solo 2 o 3 cosas que están en todos lados. Somos 45 millones, ¿verdad? Más o menos. 72% de toda la población, de los 45 que abarcan al bebé que nació ayer, de los 45 millones, 72% tenemos una dosis. Cuando lo vemos en mayores de 50, donde está ese gran grupo donde nos preocupó siempre la cuestión de los riesgos aumentados, el 93% de la población, ¿sí? Y probablemente estamos amesetando, porque ya de 93 a 100% es muy difícil de llegar, por muchas razones. Incluso porque a veces buscamos personas que en realidad ya no están, figuran en registros civiles y demás, pero han fallecido, se han mudado. Bueno, hay una dificultad, y a pesar que se ha trabajado mucho en muchos distritos en el casa por casa, buscando la oferta de dar vacunas, son cifras muy buenas. Si ustedes miran cómo estamos pintados en el mapa del mundo de cantidad de vacunas por 100 habitantes, estamos hoy al nivel de los países del primer mundo. Otra cosa, ¿sí?, que fue tan vapuleada, tan realmente boicoteada por estos muchachos libertarios en muchas oportunidades, ¿sí?, que cuando era por la marca, porque venía de Rusia, cuando no, porque no era, y nos peleábamos con la empresa norteamericana, cuando no, porque ahora no me las dan, o sea, ahora ya la quiero, ahora que yo ya asumí que son rusas, la quiero, pero ustedes no me la dan y no me traen la segunda dosis, o sea, siempre el pelo al huevo hasta ahora. Para vacunar a los pibes de 5 a 11 años, seguimos encontrando el pelo al huevo y es algo infernal. O sea, ustedes imaginen si no hubiese habido un Ministerio de Salud que aún con sus errores, aún con cosas que no deberían jamás haber ocurrido, como el famoso vacunatorio VIP, y que lamentablemente en una situación que quizás rápidamente pasado el momento tan explosivo de la cosa, uno dice, y lo dijimos desde el primer momento, pero después fue más sentido, qué pena que Ginés tuvo que salir de ese ministerio. Un sanitarista de fuste, de lujo, tuvo que salir. Por suerte, venía trabajando poderosamente Carla Bisotti, que tiene mucho en las espaldas de trabajar en infectología, en vacunología, y bueno, y siguió porque ella ya venía siendo la coequiper mano derecha con toda la epidemia o la pandemia en los hombros también, y pudo haber esa continuidad. Ahora ustedes imaginen un ministerio, sacando esto que mencioné, un ministerio flojito en decisiones, flojito en conocimientos, flojito en evidencia y demás, que hubiera estado vapuleado por todos estos movimientos permanentemente hostigantes. Y que hubiera dubitado todo el tiempo, no hubiéramos llegado a nada. 60 millones de dosis de vacunas prácticamente al día de hoy fueron aplicadas en Argentina. Empezamos el 29 de diciembre, no, el 23 de diciembre, perdón, como regalo de Papá Noel. 60 millones en 10 meses. Eso, dividamos rápidamente, son 6 millones de vacunas, ¿sí?, por mes. Lo dividimos por 30, 200.000 dosis día promedio. Tuvimos días de 450.000 dosis aplicadas. También, y ahí en ocasiones lo que lamento es que colegas muy respetados, por momentos también fueron parte de la, digamos, de la ola crítica. Cuando de pronto por ahí decían, no, tendríamos que estar vacunando al doble. Y en esto a veces el camino fue la constancia para vacunar, la constancia para buscar más vacunas, la constancia de hacer contratos, la constancia de ir abriendo sucesivamente los nuevos grupos etarios, las indicaciones, una constancia, 60 millones de dosis. Con respecto al doble esquema, 55% de los 45 millones, que va para más de 50 al prácticamente 90% de los mayores de 50 tenemos doble dosis. Estamos protegidos para todos los esquemas de doble dosis, que son los que usamos, doble dosis. Acá Lilian me había preguntado, ustedes algunos estaban recién, sobre el tema de qué es la nueva indicación. Bueno, por un lado,
vamos fenómeno con lo de los pibes. Por suerte, la semana pasada, Cava inicialmente iba a hacerlo como en una segunda etapa, vacunar a todos los pibes de 5 a 11 que no tuvieran riesgo, porque primero iban a terminar todo el raviol, digamos, de riesgo, rápidamente revirtió y empezaron a anotar a todos los pibes con o sin riesgo. Vamos con todo, por supuesto. Siempre vamos a jerarquizar a los que tienen riesgo, alentarlos a que se vacunen porque son los que tienen riesgo. Pero abrió rápidamente la semana pasada el registro, lo cual acompaña a la política nacional y eso es muy bueno. Y vuelvo a decir, porque en esto, como hay a nivel mundial una cuestión que nadie se debe chupar el dedo, hay una cuestión de geopolítica brutal y hay una cuestión económica brutal, porque los miles de millones de dólares que se están jugando todos los días arriba de la mesa en la venta de vacunas es fenomenal. Son miles de millones de dólares. Para tener una idea, Pfizer en el primer trimestre o cuatrimestre, no me acuerdo si eran 3 o 4 meses del 2021, había tenido una facturación neta ganancia por la venta de vacunas de 3.800 millones de dólares en ese pedacito del año. No hablamos de 2 monedas. Y con esto, por supuesto, vemos todo lo que ocurre con la inequidad mundial. Entonces, en esa inequidad mundial, en esa geopolítica, en esa cuestión económica, nosotros estamos fuertemente bien posicionados. Le cueste a quien le cueste decir otra cosa. Y ahora viene entonces, por ejemplo, avanzar con lo que está recomendado, la evidencia va dando, y ahí vino lo de ayer o antes de ayer, la tercera esta dosis que ya comienza. Y en lo de la tercera dosis hay 2 tipos de tercera dosis en esta primera etapa. Una dosis que se llama adicional, y una dosis adicional es que esa dosis es parte del esquema primario. A pesar que los esquemas tenían una dosis, por ejemplo, la de Janssen en Estados Unidos, hoy está recomendado que la gente, como esquema primario con Janssen, se aplique una segunda dosis. Esa es dosis adicional. Y esa dosis adicional, en el modelo de lo que estamos haciendo, es dosis adicional para todos los inmunocomprometidos, es decir, personas que tienen sus sistemas defensivos a menos. Esa dosis adicional es, en lugar de 2, me doy 3. Y ese es el esquema primario. Y también se lo vamos a dar ¿a quién? A los que tienen 2 dosis de Sinopharm y tienen más de 50 años. Más de 50 años, ¿por qué? Porque por definición, después de los 50 años, nuestros sistemas defensivos tienen un proceso que se llama inmunosenescencia, es decir, va disminuyendo mi capacidad defensiva. Y esto de la disminución de la capacidad defensiva hace que también mi respuesta protectiva a las vacunas va disminuyendo rápidamente, no respondo de la misma manera que un pibe de 20 años. Entonces, en los mayores de 50, y habida cuenta que Sinopharm es una excelente vacuna, pero con niveles de 80% de eficacia, versus Sputnik 93, Pfizer 95, Moderna por ahí. Entonces, a esas personas con 2 dosis de Sinopharm de más de 50 años, se le agrega a su esquema de 2 dosis una tercera, pero en este caso con combinación de vacunas para pegar un súper estímulo al sistema inmunológico para que levante fuertemente anticuerpos. Pero todo eso es parte de esquema primario. Esa tercera dosis, dosis adicional, es parte del esquema primario. A diferencia de lo otro, que se viene pronto y que va a comenzar con los trabajadores esenciales, ¿sí? Que viene para diciembre, que es el refuerzo. La tercera dosis de refuerzo es una tercera dosis para toda la población. La tercera dosis de refuerzo, que va a tener toda una cuestión de escalonamiento como fue al inicio, trabajadores esenciales, ¿sí? Bueno, y ahí va a ir aumentando por todos los grupos etarios. Eso es refuerzo. Para que se entienda qué es refuerzo, como a lo largo del tiempo yo respondo muy bien y puedo ir perdiendo anticuerpos, ¿sí? Me doy un refuerzo y vuelven a aumentar los anticuerpos, después siguen bajando y me doy otro refuerzo. La vacuna de tétanos, difteria tétanos, hay que darla cada 10 años.
porque si no yo pierdo mi respuesta defensiva contra difteria y contra tétanos. Eso es refuerzo, cada 10 años. Qué sé yo, la vacuna de fiebre amarilla antes la dábamos cada 10 años, eso es refuerzo. Entonces, el refuerzo va a venir, lo que estamos dando ahora básicamente es dosis adicional como esquema primario. Cualquier duda seguimos aclarando después. Termino con esto. Al futuro, me gustaría hacer Tuzán, pero Tuzán después decía puede fallar. Así que todo lo que digamos no sabemos si se va a cumplir. Podríamos estar empezando a vislumbrar para una parte del mundo el ingreso en algo relacionado con la endemicidad, la persistencia dentro de los patógenos de transmisión aérea, del virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 y que, habida cuenta de estos números tan poderosos de vacunados, pensando que a fin de año nuestro país tiene que llegar al 95% de todos los mayores de 5 años vacunados. Lo cual eso va a ser un rebaño. Pero ese rebaño, hoy sabemos que no es un rebaño que evite la infección. Lo que evita, y eso es lo fundamental de cualquier programa de vacunación, es la muerte. Pero nos podemos infectar. Por lo tanto, hay una serie de medidas que, más allá que en algún momento dejaremos en la vida de usar barbijo y demás, nos ponen en aquel lugar de vigilar fuertemente, de tener una conducta nueva. Por ejemplo, de ahora en más, algo aprendido, higiene de manos. De ahora en más, algo aprendido. Tengo un poco de resfrío de manos, me pongo barbijo, me quedo en mi casa, no voy a laburar enfermo. Y hay que hacer entender a los que, digamos, son jefes, patronales, en el Estado cuando trabajo, es decir, que nadie puede venir enfermo, ¿sí? Y que si alguien llama y dice, no voy porque estoy con fiebre y dolor de garganta, esa persona está cuidando a los otros. Y no es que se está currando 3 días para quedarse en la casa y no laburar. Porque hemos visto cosas terribles a lo largo de la vida, todos en cualquier lugar de laburo, o hasta en una reunión social, que llega uno con la nariz colorada, tosiendo, llorando de su situación de coronavirus endémico, no de este, del otro, o de cualquiera de los otros virus que producen resfrío. ¿Y qué haces acá, Cacho? No, viste, yo quería venir. Y entonces está contagiando a todos los que están en la reunión, en la oficina, en la fábrica. Basta. Lo habíamos aprendido en el 2009 y lo dejamos al año. Y otra vez empezamos a ver a la gente subirse a un colectivo enferma, llegar a la oficina enfermo, al laburo enfermo. Eso no, lo tenemos que cambiar. Ahora, ¿dónde va a quedar entonces COVID? Va a quedar entre todos esos patógenos, siempre y cuando no nos desayune un día con una variante diferente que pueda escapar a las vacunas, a la respuesta de anticuerpos, y para eso, si hay algo fundamental, es que tenemos que ir a vacunar a toda esa parte del mundo donde hoy no llegan ni al 5% de primera dosis. República Centroafricana, Chad, Sudán, nuestro doloroso Haití en América, que sigue pagando el haber sido el primer país que se independizó del europeo y lo sigue pagando, después de los Estados Unidos, que en realidad quedaron en un acuerdo con Inglaterra. Así que bueno, en el futuro lo iremos viendo. Esperemos que todo lo aprendido de cuidados hacia el otro y hacia uno mismo sirvan. Y el rol de la salud pública, yo creo que en esta es de un valor infernal y que tenemos que ponderar y tenemos que seguir alentando la inversión en salud pública, en investigación, lo que se ha hecho de aportes en diagnóstico, lo que se ha hecho de investigación sobre fármacos y sobre vacunas en nuestro país. Hemos colaborado fuertemente a que en el mundo haya vacunas con evidencia en este país. Tenemos nuestros propios desarrollos vacunales, hay 3. De diagnóstico continúa habiendo. Tenemos en marcha una planta de una empresa privada con un estímulo público-privado bien poderoso que es Richmond para poder tener fabricación nacional. Tenemos a Synergium Biotech, otra planta también donde se produce materia prima de AstraZeneca y probablemente podamos también tener producción dentro del país de todo el resto del proceso de vacunación, de vacunas. Yo creo que clarísimo, salud pública,
inversión en ciencia y técnica nacional, eso tiene que ser dentro del PBI infinitamente multiplicado, lo que implica en el reparto de todos los años del presupuesto oficial. Bueno, nada, esto era un poco el raconto, un poquito monotemático. Buenísimo y clarísimo, Tomás, como siempre. Mientras los compañeros, si quieren escribir en el chat o levantan la mano, yo quiero reforzar un par de definiciones que diste, Tomás. Una es, toda persona que está vacunada con cualquier tipo de vacuna y tiene un síntoma respiratorio, ¿ya es un caso sospechoso? ¿A mí me lo preguntabas? Sí. Sí. Para personas vacunadas, con 2 dosis, esquema completo, porque eso es lo único que puede permitir la infección generar, porque yo estoy poderosamente respondiendo y neutralizando al virus. Entonces, me da un cuadro mínimo. Perfecto, porque a veces hay algunas contradicciones en los protocolos, también desde el Estado, ¿eh? No es solamente en empresa privada, como vos decís, se complica más. Esto ustedes como Sociedad Argentina de Infectología lo van a escribir y lo van a dar a publicidad, lo van a difundir. ¿Cómo tenemos acceso para poder discutir? Tomamos los lineamientos técnicos desde el Ministerio, directamente. Perfecto. Nosotros somos amplificadores. En realidad, las sociedades han acompañado fuertemente con sus pareceres y la presencia de... Algunas no, ¿eh? No, bueno, no quiero... Sí, hay por una eso, que no ustedes dio el brazo a torcer. Sí. Ustedes estuvieron a la altura. En fin. Y otra pregunta, Tomás. Sinopharm. Cuando tenemos un esquema ahora de 3 dosis, porque está muy bueno esto lo que vos decís. Antes hablábamos de un esquema de 2 dosis, ahora hablamos de un esquema de 3 dosis. Solo para mayores de 50. Y los inmunocomprometidos. Inmunocomprometidos, tengan la plataforma que tengan, van a tener una dosis adicional. Perfecto. Para todos los inmunocomprometidos. Perfecto. Para los mayores de 50, con también Sinopharm, una dosis adicional es lo que van a tener. Perfecto. Solo con Sinopharm, es decir, si yo tengo 2 Sputnik... Porque está la diferencia entre ese 80% y casi el 80% menos del 80%. Esa está clara. ¿Cuál es el tiempo? O sea, la primera dosis, 21 días, la segunda dosis, en niños. Sí. Hay que esperar 21 días para la tercera dosis. No menos de 4 semanas, se dice. En los lineamientos técnicos está 4 semanas en adelante. 4 semanas en más ya puede ser. Sí, algunos, hay que esperar incluso más de algunos compañeros le parece que es demasiado pronto, 4 semanas nada más. Pero por eso te digo. Perdón, 4 semanas entre la segunda y tercera o entre la primera y tercera. De 4 en adelante, pero hay que esperar 4 semanas para la tercera. A algunos les parece que 4 sería muy pronto. A algunos compañeros, pero de manera masiva la mayoría lo va a recibir con más de 4 semanas. Largamente con más de 4 semanas. Y esa tercera dosis, te pregunto, en niños y mayores de 50, ¿pueden retomar inmunocomprometidos? ¿Pueden retomar sus tareas o tiene que esperar la tercera dosis? Por ejemplo, un niño que va a estar mirá qué buena pregunta, porque uno se lo preguntaba el otro día. No, por definición no se ha cambiado que las personas con 2 dosis que volvieron a trabajar sigan trabajando porque ya tienen una bruta protección. Esto es para, de alguna manera, fortalecer esa respuesta primaria, y después vendrán los refuerzos como todo el resto. Es decir, que podría volver, por ejemplo, a trabajar un trasplantado o a la escuela y después se da la tercera dosis cuando le toque. Exactamente, cuando le toca da la adicional. Sí, la verdad que eso no cambió en recomendar que siga estando en su casa o que se quede o que vuelva a la casa si ya volvió a trabajar, porque tenemos muchísima gente que ha vuelto a trabajar una vez que tuvieron las 2 dosis. Y el tema, y con esto yo es la última, y le doy la palabra a los compañeros, el tema del refuerzo para los trabajadores esenciales en ese esquema que arranca en diciembre. En diciembre desde arranca. Diciembre, desde diciembre. Va a arrancar. Sí. Va a arrancar
tenga el esquema que tenga de tipo de vacuna. Exacto, el refuerzo va a ser la tercera dosis que va a ser refuerzo, esa es para todos, y hoy acaban de aprobar en Estados Unidos la cuarta. Ah, no terminamos más. Todavía en Haití solo el 2-3% recibieron una dosis. Sí, bueno, esto sigue siendo la inequidad más terrible, porque ya estoy pensando en una cuarta que la cuarta dosis en Estados Unidos salió aprobada por los CDC, o estimulada por los CDC, que va a arrancar cuarta dosis para lo mismo, inmunocomprometidos. Bueno, la verdad, yo todo el tiempo me hubiera gustado terminar este año vacunando en lo particular, vacunando con esquema primario a todos y a todas, y liberar el mundo vacunas para que lleguen a donde no han llegado. De hecho, el mecanismo COVAX de la OMS en parte ha fracasado rotundamente, porque no consiguieron tener el aporte de vacunas para distribuir. ¿Y quién lleva vacunas a República Centroafricana? A Sudán, que tuvo un golpe militar esta semana también, descabezaron al gobierno. En esos lugares no llega nada. Bueno, pero vamos en eso, vamos con lo nuestro, y tenemos que asumir que lamentablemente también si nosotros tenemos accesibilidad a vacunas, tenemos la salud pública que tenemos, que nos permite tener estos logros, no vamos tampoco a no hacerlo porque lamentablemente Sudán o República Centroafricana no tengan nada. Pero siempre me gusta saber que en el marco de lo que está ocurriendo en el mundo, esto refuerza por un lado que somos privilegiados nosotros, fuertemente, pero privilegiados porque se han hecho cosas, no por la nada. Está claro. A pesar del vapuleo del sistema de salud pública que ha tenido tantas veces. Marisa Barromeres de Suteba, docentes de la provincia de Buenos Aires, quiere hacerte una pregunta, Hola. Tomás. Hola, ¿cómo estás? La verdad no sé si es una pregunta o por lo menos transmitirte una preocupación. Ahí nosotros tuvimos el viernes una reunión en un ámbito mixto que tenemos en Provincia de Buenos Aires, que es la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, donde trabajamos y se aprobó la actualización de los lineamientos nuevos para la presencialidad plena, digamos. Se actualizó todo lo que veníamos trabajando en el plan jurisdiccional, ¿no? Y ahí está mucho de lo que vos decís con esto de las nuevas definiciones de casos sospechosos, digamos, mucho de lo que vos planteaste, Tomás, está incluido, que la verdad que me gustaría que le puedas dar una mirada. Nosotros trabajamos siempre con la Dirección General de Escuela y un representante del Ministerio de Salud de la provincia en esos espacios. En esta oportunidad estuvo con nosotros Teresa Varela, que es la directora de epidemiología ahí del ministerio, la verdad que una grosa, venimos trabajando hace mucho con ella. Pero bueno, después si Lili te puede mandar los lineamientos que se aprobaron, estaría bueno como para que los veas y también les des vos una mirada. Gracias, María. Pero ¿qué nos preocupaba? Ahí lo que nos informaba Teresa en la reunión tenía que ver precisamente con la vacunación de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? De 3 a 18 años, donde hay una inscripción alrededor del 40% de esas franjas etarias, y de ese 43% no llegamos al 25% de primera dosis, ¿no? Entonces, bueno, esa situación la verdad que nos preocupa. Nosotros acordamos en ese ámbito y le pedimos a la Dirección de la Escuela como bloque gremial que ellos escriban para que nosotros podamos, a través de los comités mixtos distritales, como hicimos con la campaña de vacunación, reforzar la importancia para las familias, para los docentes y demás, de la vacunación de los niños, ¿no? Esto para nosotros fue importante porque los comités mixtos están en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y se trabajó mucho. Porque también nosotros, no yo particularmente, pero sí a través de mis hijos, de mis sobrinas y demás, escuchamos los famosos grupos de mamis y papis, donde aparecen incluso hasta pediatras diciendo que
mejor esperemos, mejor no vacunemos, esperemos un poquito más, digamos, y eso genera mucha confusión entre las familias y demás, ¿no? Y más que nada también se cruza con lo mediático, ¿verdad? Entonces, por eso digo, por ahí no es una pregunta exactamente, pero sí compartir un problema que nosotros estamos viendo, que nosotros necesitaríamos ahí también ver cómo podemos articular, reforzar el tema de la inscripción y de ir a llevar a vacunar a los niños y niñas, fundamentalmente en este periodo de edad, cuando ya estamos ya en una presencialidad plena prácticamente en las escuelas, ¿no? Gracias, Tomás, por todo. No. Gracias, Marisa. Hay dos cosas. Por suerte, de la reunión que tuvieron al día de ayer ya estábamos con 51% en provincia de Buenos Aires, de inscriptos. Lo cual, bueno, por lo menos en 2 semanas la mitad de los padres de la provincia adhirieron a vacunar a los pibes. Ya eso vamos bastante bien. Lo que ocurre es que lo que mencionabas, tenemos muchos pediatras que ni siquiera le están haciendo caso a la Sociedad Argentina de Pediatría, que es la entidad madre de alguna manera que los nuclea. La sociedad tuvo ahí una suerte de ida y vuelta en el arranque. Por suerte en 5 días más o menos cambió todo y salieron con un documento importante, que eso empujó a muchos otros colegas pediatras, pero quedaron también, por otro lado, creo que muchos que siguen poniendo en duda, que le dicen a la madre, espera a ver cómo le va a los demás, espera a ver si entra otra marca de vacuna, porque en esto seguimos con el tema de la vacuna. Lamentablemente ha ocurrido, insisto, por el propio boicot dentro de los colegas pediatras y no pediatras, porque en esto también hay médicos clínicos o el ginecólogo que le dice a la madre, no, mirá, yo que vos a tus pibes no los vacuno por ahora. Bueno, tenemos que estar todo el tiempo con el ejemplo. Y quieras o no, porque esto lo vimos en el equipo de salud, acordate, Lilian y los que son del equipo de salud, de lo que fue arrancar en diciembre queriendo vacunar, y los que se oponían y se quedaban, ahí estaba de nuevo que la vacuna rusa, todo aquello, y que de pronto venían espontáneamente en febrero o en marzo, cuando ya llevábamos 2 o 3 meses vacunando, venían y decían, che, pues me voy a vacunar. Y así fueron entrando y entrando y entrando. Yo creo que acá con los pibes va a ser algo parecido. Van a seguir, en la medida en que ven que las vacunas son seguras, que a los pibes no les pasa nada, que no se ponen a comer arroz como desesperados todos los días. Digo, que no tienen un efecto así secundario de esa característica, ¿vieron? Ni se te pegan las cucharitas con la Sputnik, ni comes arroz todos los días. Está clarísimo. Ahí está el Gustavo. El Gustavo es director de la obra social del Sindicato de Petroquímicos de San Lorenzo, Tomás. Perfecto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tomás? Buenos días a todas y a todos. Entré un poquito tarde, pero justo enganché cuando quiero reforzar esto, cuando decías que está el refuerzo, o sea, la tercera dosis en el esquema para los trabajadores esenciales. Nuestro rubro, energía, estamos como trabajadores esenciales. Y a veces es complicado pelear con la patronal el tema de que respeten distintos protocolos que ponemos de comité mixto y todo lo demás, y ni hablar la fuerza que hubo que hacer al principio de que comienza todo esto por el tema de la vacunación y cómo cuidar al compañero dentro de planta. Hay una cuestión que planteaste, que dijiste que para los trabajadores esenciales estaría el refuerzo como para los de 50 años y los inmunodeprimidos. ¿Esto salió en alguna resolución ya? O sea, tiene... ¿Qué te quiero plantear con esto, Tomás? ¿Tengo de dónde agarrarme para agarrar a la patronal y decir, hermano, acá hay que sí o sí moverse para la tercera dosis? A ver, lo siguiente, Gustavo. La dosis que salió esta semana es dosis adicional y hay un documento técnico del Ministerio sobre qué significa dosis adicional, que es completar como parte de un esquema primario. Es diferente a la palabra refuerzo. Es hacer un esquema que era de 2, hacerlo de 3.
Y eso es el esquema completo primario para esos puntuales objetivos, que son los inmunocomprometidos e inmunodeprimidos, ¿tá? O los mayores de 50 años que han recibido el esquema Sinopharm-Sinopharm. En estos dos grupos de personas van a tener esa dosis adicional como parte del esquema primario. Y a partir de diciembre vendrá el refuerzo, que va a ser para toda la población, comenzando con los esenciales. Ahí ya va a ser para toda la población, comenzando con los esenciales, donde obviamente ustedes en energía están como esenciales, los bomberos, prefectura, los rubros esenciales, porque a veces siempre parecía que los únicos esenciales somos los médicos. Pero, a ver, un cirujano sin energía eléctrica no puede intervenir. Digo, o un terapia intensiva sin energía, no hay forma. Así que los esenciales somos muchos. Y arranca por ahí porque hay que mantener a una sociedad funcionando en todo sentido y cuidando en todo sentido. Y después vendrán otra vez. Arrancaremos probablemente por los mayores de 70, bajaremos a 60, 50. Ahora, ¿será todos los años? Gran duda, ¿eh? Porque algunos piensan que esto va a ser todos los años. O hasta que tengamos alguna plataforma de vacuna que permita ya, como en gripe todavía no la hemos logrado. La de la gripe todos los años. La verdad que es terriblemente oneroso, problemático tener que vacunar todos los años. Pero bueno. Ahí hay una propuesta de incorporarla al plan de vacunación si se la considera una enfermedad endémica. Eso es algo que están... Sí, totalmente. Eso está, digamos, en los tinteros de los ministerios, porque mientras no haya, o mientras la evidencia demuestre que para poder sostener una buena respuesta necesitamos un refuerzo por año, y donde veremos si en ese refuerzo tenemos que contemplar producción de vacunas con diferentes variantes que se vayan potencialmente incorporando, como ocurre con gripe, que van modificándose las cepas del virus de la gripe. Potencialmente eso puede pasar también en una suerte de vacuna pool, donde yo voy poniendo todo el tiempo pedacitos de cada una de las nuevas variantes para que yo vaya respondiendo contra todas las diferentes variantes. Y si eso ocurre así en un país, en un mundo, mejor dicho, donde se convierta en algo endémico, será programa de vacunación. Ahora, ¿hasta cuándo tendremos que seguir vacunando a toda la población? Porque las vacunas en general no son para el 100% de la población. Y acá lo que estamos viendo es que de 3 años en adelante, el refuerzo va a ser para toda la población. Eso es muy difícil de sostener en el tiempo. Vacunar 42 millones de personas por año solo con esta vacuna. Porque les quería recordar, porque tuvimos también esta semana una reunión el 25, que fue el lunes. La semana de vacunación de la provincia de Buenos Aires, se hizo un encuentro donde habló Mirta Roses, que es la directora honoraria de la UPS, cordobesa, argentina, muy brillante Mirta, y que trabaja en el COE de Nación también. Y el tema es que estamos con serios problemas por lo que ha pasado en estos 2 años de caída de las coberturas vacunales del calendario. Entonces yo creo que todos, y ahora aprovecho acá dentro de este espacio, que desde donde cada uno pueda, tenemos que volver a jerarquizar y alentar la vacunación de calendario, porque han caído mucho las tasas de uso de vacuna del 2020-2021. Es un problema del mundo entero. Como han caído los controles de diabéticos, de cardiópatas, etc. Como ha caído todo, entre esas cosas las vacunas. Entonces tenemos que alentar a que hay que ir y seguir con el esquema clásico de vacunas, porque las otras enfermedades siguen. Tal cual. Hay una última pregunta, Tomás, y vamos a cerrar porque era el tiempo pactado contigo. ¿Es posible que ante la inminente apertura turística internacional nos llegue la tercera ola y cómo se podría evitar? Sergio de Cuero, manufactura de cuero. Bueno, un gusto, Sergio. Y estos son
no digo prueba y error, pero sabemos que cada apertura demanda atentos y vigilantes porque por ahí puede comenzar algo. No va a venir el que quiera ni como quiera, ¿sí? Porque también para subirse a un avión de por sí ya hay un tamizaje con PCR. Solo pueden venir adultos vacunados con esquema completo, no importa la marca, en eso somos nosotros muy democráticos. La que el país de donde viene el paciente consideró que es lo que hay que tener, sea de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, acá se va a aceptar si el esquema es completo para la plataforma, por lo cual, por ahora, si viene con una sola Janssen, yo lo acepto, una sola CanSino, yo lo acepto. Pero si viene con una sola Pfizer, no, le falta la otra, tiene que tener Perfecto. dos. Eso por un lado. Los niños no, los niños pueden venir no vacunados y por eso salió algo que todavía hizo un poco de ruido ayer, anteayer. Nosotros vamos a ofertar para los niños, para los niños vamos a ofertar vacuna para mayores de 12 años. O sea, si viene acá un pibe de 14 años, extranjero, nosotros le vamos a ofertar con CanSino, creo que es, si no me falla la bochota, porque es una sola dosis. Por lo cual, yo lo que estoy haciendo es a ese adolescente le estoy poniendo una vacuna, lo estoy protegiendo a él, pero a su vez estoy protegiendo a nuestra propia comunidad potencialmente. Los argentinos pueden volver todos. Pueden volver sin vacuna, pero lo cuarenteno. Yo vengo de estar ahora viviendo 2 años en España, no tuve vacuna, vengo acá sin vacuna, vengo con PCR negativa para subir al avión, bajo 7 días de cuarentena, a día 7 PCR para poder liberarme. Pero puedo volver. Los argentinos pueden entrar todos y todas. Y ahí está el riesgo, como decía, preguntaba Sergio. Y bueno, esto es seguir vigilando mucho. Fíjense que algunos lugares del mundo han tenido que dar marcha atrás con medidas. Le pasó en las últimas semanas, 2 semanas, a Chile. Chile tuvo que dar marcha atrás con lo permitido y no permitido. Nueva Zelanda, Australia lo han hecho en 3 o 4 oportunidades, Alemania también. ¿Y quién no lo hace, por ejemplo? Boris Johnson. Boris Johnson se niega a dar marcha atrás en un país que está teniendo 40, 50 mil casos por día. ¿Y por qué tienen esa cantidad de casos? Porque realmente ellos hicieron algo que nosotros no hagamos nunca, que es largaron ese famoso día de la libertad y dijeron se acabó el barbijo, se acabó todo lo, digamos, que hacían como distanciamiento social, listo, pleno verano europeo, y así les fue, así les está yendo. Porque esa es una gran diferencia. Sostener las medidas de distanciamiento social en cada uno de los lugares donde está protocolizado. Y como decíamos recién, nosotros no hemos visto el sacarse el barbijo de manera masiva en las calles, en absoluto. Fuertemente la gente, es más, es maravilloso ver gente sola en un auto con el barbijo puesto. Sí. O sea, es un entrenamiento que hemos adoptado. Así que bueno, veremos cómo nos va con la apertura, pero la apertura del turismo con un dólar que tenemos brutalmente caro. Imaginémonos que esto hoy se convierte en un país apetitoso para quienes manejan euros o dólares. Así que potencialmente ahí puede haber un ingreso masivo de personas. Buenos años en nuestro país eran 5 millones de extranjeros entrando. Yo creo que esto puede ser superado en algún momento, no inmediatamente porque el mundo tiene restricciones, pero es una industria muy poderosa. Buenísimo, Tomás. Bueno, compañeros, compañeras, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, le agradecemos a Tomás. Ya sos asesor del espacio intersindical, así que un gusto. ya no, estás. no. Te voy a dar un pin. Cuando vaya al hospital te doy el pin. Dale. Escúchame, Tomás, gracias por la claridad, por la seriedad, por la inclusión, por tu postura política sanitaria, más allá de lo partidario, porque de esto se trata, es de cuidar y de cuidarnos. Y vos lo estás diciendo constantemente. Creo que el coronavirus nos trajo este pensamiento solidario. Y yo que lo conozco a Tomás del Hospital Muniz, doy fe que es, aparte de un buen profesional, una excelente persona.
Así que gracias, Lilian, gracias. Tomás, un gran aplauso. Gracias a vos, gracias a todos.